Shalom, Shalom, Dios les bendiga. Queremos compartir nuevamente con ustedes un café con raíces, con con aroma aroma a a Torah. Torah. La alegría de poder estar juntos esta noche, hoy día, conforme a cuando usted vea este video, es poder revisar un contexto tan bonito, que es una de las facetas más importantes de amor al prójimo. Así que no queremos dilatar más esto, sino que disponernos a orar. Esta es la Parashá Re'eh, ¿Qué que significa observa? estás atento, ¿no es cierto? Estar muy atento, observar. Y la porción de la Parashá Re, vamos a revisar en Deuteronomio capítulo 15, desde el versículo 1 Al 18. al 18. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder ser convocados, Señor, por usted este día, para poder revisar los anhelos de tu corazón en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que seas usted tomando el control de nuestras meditaciones y de los dichos de nuestra boca para poder edificarnos y poder edificar a todo aquel que escuche esta reflexión en tu palabra. Guíanos, Señor. Háblanos este día. Queremos ser hacedores de tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Mesías Yeshua. Amén. 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 Vamos a leer la porción de la palabra del Señor. Cada 7 años harás remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová, Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano. para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Amén. amén. Cuando haya en medio de ti menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová, si te contará, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano tu hermano al pobre y al menesteroso en tu tierra. Leyes sobre los esclavos. Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiera servido 6 años, al séptimo le despedirás libre. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar. Le darás de aquello en que Jehová te hubiere bendecido. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató, por tanto yo te mando esto hoy. Y si él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No te parezca duro cuando le envieres libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años,
Y Jehová tu Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres. Amén. Amén. Qué hermosa porción nos corresponde hoy día Sí, leer y estudiar, ¿no es cierto? así es. Y habla efectivamente de lo que es el amor al prójimo. Ujú, Esta porción de la palabra, reconociendo de que mm, es un principio del Señor, o más que principio, es una cualidad de Él muy linda, una de las más importantes, que Él mm. es misericordioso. Dice Amén. que sus misericordias son nuevas cada Cada mañana día. Ujú. y son Para para siempre. siempre. Y de eso Ujú, está hablando aquí. claro. Cada vez que nosotros querramos hacer misericordia, siempre vamos a encontrar a alguien a quien poder ayudar. Amén. Sobre todo, primeramente, en un orden de obligaciones, porque no es si es que uno quiere, es un mandato. Ujú. Dice primeramente a tu familia, ¿no es cierto? Hay un círculo A los de tu de casa. responsabilidad a los de tu casa. Aquí estamos hablando lo que reflexionamos el otro día, justamente tus hijos, tus padres, debemos estar disponibles para ayudarles, para Mm, proveerles, si están en necesidad. Luego, los de la fe, o los del pueblo, los de la nación santa, ujú. ¿cierto? Eh, pero también revisamos el otro día que en esa línea, los levitas, el sacerdocio, los que sirven al Señor también tienen un foco importante en esto. Veíamos que quiénes son los menesterosos del pueblo, son también la viuda, el extranjero Y el y huérfano. el huérfano. Así es Claro. que tenemos un mandato que más que mandato es la bendición de mirarnos como administradores de Ujú. una gracia Amén. que nos es dada cuando estamos en prosperidad económica. Ujú. Y esto nos obliga, ¿no es cierto?, a reconocer que lo que tenemos no es nuestro, todo es prestado, Todo proviene del Padre. todo viene del Padre. Ujú. Nos prestó lo que tenemos hoy día para administrar. Y si somos buenos administradores de ello, Él dice eh, que te bendecirá en todo cuanto hicieres. Y en cuanto emprendas, dice también en otra parte. Ujú. Sí, en todo lo que hicieres. Entonces, muchas veces nuestra tacañería no nos deja escuchar esta última frase de toda esta palabra que leímos, Mm, ¿cierto? Nos claro. sentimos tan aferrados a lo material que muchas veces nubla nuestro corazón. Tesorito, si me permite, en esta paracha, en particular en esta lilla, entendiendo que estamos todavía en el contexto de que Moisés, ¿no es cierto?, está repasando los mandamientos, repasando todo lo que habían vivido la generación anterior, ¿no es cierto? Y en esto les dice observa, observe, ¿no es cierto? Y observar es también está ligado a guardar los mandamientos. Antes veíamos el Shema que dice oye, ahora dice observa. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Son mandamientos, ¿para qué? Para guardarlos. Entonces, en esta porción podemos entender que también van en el camino, ¿no es cierto? Se salieron de la esclavitud de Egipto y el Señor los quiere constituir como una nación. Y en esto le entrega, ¿no es cierto?, las leyes, porque una nación necesitaba, ¿no es cierto?, tener leyes. Necesitaba establecer un gobierno. Este gobierno, hasta el minuto, ¿no es cierto?, el gobierno lo lleva a Dios a través de su profeta Moche, ¿no es cierto?, que va dando la dirección al pueblo y le entrega estas leyes. Pero como constitución están sus leyes y lo que el Señor quiere es establecer una nación santa, un pueblo apartado para Dios, un pueblo distinto a todas las naciones que le rodeaban, que eran pueblos paganos. Entonces, claramente en esto también lo que siempre ha buscado Dios desde el principio, si nos trasladamos al Génesis de la historia, vemos que dice que constituyó a Adán a imagen y semejanza de él.
Entonces podemos entender de que lo que Él busca en esto es que también nosotros a través de la misericordia, del perdón, ¿no es cierto? Nosotros podamos em, ser semejantes a Él en cuanto a sus atributos de misericordia, en cuanto a sus atributos de justicia también, porque después más adelante vemos nosotros también el tema de la esclavitud y de darle libertad a los que estaban esclavos. Entonces, estamos en este contexto de querer, de que el anhelo de Dios, ¿no es cierto?, es que primero seamos semejantes a Él, pero además como nación, ¿no es cierto? Que como nación se establezca una nación santa, una nación que sea misericordiosa. Y todo esto apunta a estos principios que estamos leyendo, porque acabamos de leer en la palabra. Primero nosotros hablamos del año de la remisión, después hablamos de los préstamos a los pobres y finalmente sobre las leyes sobre los esclavos. Y en estos tres puntos nos apuntan también a, como nación, cómo podemos, si podemos plantearlo como una pregunta, es cómo reducir la pobreza, ¿m? Cómo llegar a disminuir la desigualdad también, social y económica. Porque incluso hay promesas, ¿no es cierto?, dentro de la primera parte que acabamos de leer, que si nosotros escucháramos fielmente la voz, ¿no es cierto?, para guardar y cumplir todos estos mandamientos, Él, como bien decías tú recién, nos va a bendecir. Entonces, no vamos a pedir prestado. Si nosotros extendemos las manos al menesteroso, no vamos a pedir prestado, ¿no es cierto? Por el contrario, nosotros tendremos dominio sobre muchas naciones porque a nosotros nos pedirán prestado. Entonces este es un mandamiento para la nación, para el pueblo. Y también claramente nos toca como individuos, porque si nosotros como individuos vamos, ¿no es cierto?, porque somos parte de la sociedad, ¿no es cierto?, vamos aplicando estos principios, ciertamente no debieran haber menesterosos ni pobres, ¿no es cierto?, donde nosotros habitáramos. Y por lo tanto sería un pueblo próspero, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que nosotros somos capaces de extender y entregar, y como también ¿no es cierto?, nosotros conversamos, ¿no es cierto?, que es mejor dar que recibir, porque si podemos dar, quiere decir que estamos en la capacidad de poder entregar y que no estamos pasando necesidad. Entonces, ¿qué es mejor? Es dar, porque si no estoy del otro lado de la moneda donde estoy pasando la necesidad, soy el menesteroso. Lo que me queda es extender la mano para ver si recibo caridad. Entonces, en esto nosotros debiéramos enfocarnos de que efectivamente siempre va a ser mejor dar que recibir. Y aquí el Amén. Señor nos está llevando a eso, y que no nos acortemos nuestras manos para, mm, para prestar, ¿no es cierto?, al menesteroso, y tampoco que seamos codiciosos o que tengamos avaricia en nuestro corazón para no perdonar una deuda. ¿Mm? Amén. Ujú, Dos principios muy importantes, ¿no es ujú. cierto? Y habla de tener un corazón sano y libertad financiera. Amén. Esta es la genuina libertad financiera. Ujú, La genuina libertad financiera algunos la confunden con tener y tener para no tener que trabajar, mm, para no tener ujú, deuda. Pero no busca solo eso, lo que busca la libertad financiera que el Señor propone, y lo podemos ver claramente aquí, es que no tengamos apego a a lo la material. riqueza, ¿no es Claro. cierto? Sino Ujú. que entendamos que somos administradores de la gracia. Y eso no dice que nosotros que ser botarate, No. sino que efectivamente tenemos que ser muy responsables con los recursos que tenemos, porque así vamos a poder nosotros ser ciudadanos del reino y administrar con justicia lo que nos ha sido puesto en nuestras manos. Mm. Tenemos que invitar a aquel que está necesitado a que se pueda esforzar. Mira, qué rabia. Ujú. Y propiciar recursos, ¿no es cierto?, para que ellos puedan volver a emprender. Porque lo que Mm. estamos hablando aquí, lo que está mostrando el Señor es de personas que tienen el espíritu para esforzarse, ser valientes Ujú. y quieren volver a empezar, volver a emprender, ayudar a levantarse a nuestros hermanos que pueden estar pasando alguna condición en particular. Claro. Eh, De hecho, se ve mucho en el pueblo judío. O sea, realmente ellos, la visión de ellos es lograr invertir y lograr em,
o sea, la prosperidad a través de las tierras, la inversión en negocios y de poder ayudar siempre a su prójimo, haciendo sedacá, ¿no es cierto? Que son actos de caridad. Y en eso está ligado justamente este mandamiento. Mm. Bueno, entonces es importante nosotros instauremos esto. Por ejemplo, si hoy día tú tienes un proyecto en tu casa, necesitas edificar una ampliación, algo por el estilo, Mm, y hay algún hermano que esté hoy día necesitado y a lo mejor ni siquiera tiene ese oficio, mm, dale la oportunidad y tal vez sea una oportunidad dada por el Señor a través de la prueba de tal vez el oficio, lo que se dedicaba anteriormente, lo cual le fue mal, mm. tal vez en esta nueva circunstancia aprender o ver la oportunidad, ya sea para tomar un nuevo oficio o para valorar el mayor esfuerzo que significa este oficio Claro. para hacer de mejor forma lo que estaba, con lo que estaba equipado anteriormente. Amén. Entonces, vemos que en esto también nosotros tenemos oportunidad diariamente. Pero aquí hay una declaración bien importante en que reconozcamos qué es lo que es el año de la remisión, el año Mm, de remisión. Y esto habla de un ciclo de 7 años. Y esto ujú. pasaba en Israel, ¿no es Sí. cierto? Tal cual como pasaba el año del Shemitah, Shemitah, o el año sabático. claro, el año sabático, que hasta el día de hoy está puesto en el lenguaje común, ¿no es cierto? Me voy a dar un año sabático, dice. ¿Qué Ujú, significa eso? Que ese año uno no va a trabajar. no, Entonces ese era un mandato que había sobre el pueblo de Israel y que Moisés aquí le está afirmando ujú, a la nueva generación que tiene que entrar a la tierra prometida, que este es un mandamiento para la tierra prometida, ujú. no para El fuera de resto la de las tierra naciones. prometida. Nosotros aquí no tenemos que guardar ese mandamiento, está dado para la tierra prometida porque él dice que es su Cuando tierra, entraras a esta tierra, claro. a mi tierra, Y con esto que también acompaña que deben ser perdonadas las deudas cada siete de, años. de aquellos que son deudores tuyos. Claro, Hay una condonación, de una otra forma hay como un reseteo financiero claro. para el social. Imagínese el gozo cada 7 años que producía esto. No trabajas y además quedas libre de toda deuda. Ujú, Y a lo que invitaba aquí Moisés es a exhortar a aquellos que podían tener la tentación en su corazón de por el hecho de que llegaba el año de Shemitah, o de Shemitah perdón, o del perdón de remisión, de remisión. es que uno no quisiera prestarle al Ujú. menesteroso, a su hermano que haya caído en condición De pobreza. de pobreza. Claro, Entonces, porque acercándose al año séptimo se sabía que se le iban a condenar claro, las deudas, po. claro, Entonces, claramente podría decir, no, yo no voy a prestarle porque si no, eso significa que voy a perder ese dinero. Porque tengo que, por ley, perdonar su deuda. así Pero el es. Señor les demanda de que no haya avaricia en su corazón y que extiendan su mano al menesteroso. Y que aún así el Señor les va a prosperar a ellos. Porque también da a entender de que esto es como un ciclo. La vida no siempre estamos en el lado de la fortuna o de la abundancia. También hay ciclos en los cuales nosotros, ¿no es cierto?, estamos en situaciones de desventaja económica o financiera. Es como una rueda, ¿no es cierto? Claro. Entonces Que nosotros, uno de repente está arriba ujú, y está feliz, está ventilado, le llega sol, imaginando desde un vehículo, pero a veces uno está abajo y tiene todo el peso de la rueda entre el piso y la rueda está claro, más bien estrangulado. Efectivamente, así debemos verlo, entendiendo que todo lo bueno viene del Padre, claro. ¿cierto? Así que con generosidad vamos, también así con generosidad recibiremos el momento que nosotros podamos pasar por alguna aflicción. Sí, Ujú, claramente. Entonces, no, debemos comprender de que el préstamo a los pobres tiene que ser diligente, mm, de tal manera que ellos puedan prosperar y ayudarles, ¿no es cierto?, a que ellos tengan la oportunidad de demostrarse a sí mismos claro, que pueden cumplir, ser responsables eh, y desarrollar una cultura de la responsabilidad.
Porque, ¿qué es lo que va a traer el hecho de que uno sea dadivoso en facilitarle a otros, que ese otro se esfuerce por agradecimiento a lo que recibió, Mm, en cumplirnos con sus deudas? Y claro, eso los va a habilitar a ellos mismos, les va a demostrar, o a uno mismo le va a demostrar que se puede, ¿no es mm, cierto? No hay mejor satisfacción que la del deber cumplido. Y por eso uno llega a fin de mes y paga sus deudas, que es lo primero que hace. Bien, más si está en un ministerio, ¿no es cierto? claro. Diligentemente, paga sus cuentas, el arriendo de la casa. Y estos principios son como demandados moralmente en nosotros. ¿Cómo se siente uno cuando no paga sus deudas? Anda súper intranquilo. Claro, sobre todo cuando uno no tiene para pagarlo, pues. Está siempre el cuestionamiento de cómo lo voy a hacer, de dónde saco el dinero, dónde lo reúno, la aflicción de saber si podré o no y las consecuencias que van a estar ligadas al endeudamiento. Sobre todo en este mundo que una deuda trae interés sobre interés. A la medida que más nos demoramos en pagar, no se sostiene la deuda inicial, sino que se va sumando intereses. Entonces aquí vemos que el Señor da estas leyes, ¿no es cierto?, que son de misericordia para el pobre, para el menesteroso, para el deudor, y sin duda también nos dice de que en otras leyes, nosotros creo que veíamos anteriormente, que estudiamos el Levítico, me parece que decía que si tú prestares dinero a tu hermano, a un hermano necesitado, que De la no, nación de la nación, claro, que tú no le, cobrarás intereses. no cobraras interés así como hacen otros. Efectivamente. Y entonces ya de hecho ya había una misericordia y un justo juicio de parte del Señor y ordenanzas justas para que no se cobrasen intereses. Entonces, más aún beneficio que además se le perdonaran cada 7 años. Claro, entonces aquí hay un concepto que se llama el, el financiamiento o la fianza, por decir así. Claro. Si un hermano tuyo está en condición de que necesita una fianza, un financiamiento para poder sostenerse un tiempo, ese periodo aquí, según lo que manda el Señor, no puede ser más allá de 7 años, ¿verdad? De Ujú, tal manera que él en ese periodo cubrirá lo que te diga, tú debes facilitarle lo que él te demande o te pida prestado. claro. Y evidentemente está demandado de que uno diligentemente tiene que pagar esa fianza, porque no Ujú, llegar a los plazos de cumplimiento, uno pasa a ser un deudor. claro. Y nosotros no deberíamos caer en condición de deudor. No. Debiese ser nuestra integridad. Nosotros podemos vivir con financiamiento, pero Ujú, no podemos llegar a ser deudor. Entonces, por eso amén. son tan importantes los plazos a cumplir. Sí. Porque el Señor dice que cuando llega a los 7 años, si eres deudor, Se debe te ser perdonada, condena, o se te cancela la deuda. condona, Mm, condona la deuda. condena. No Perdón, no condena, condena. no Condena. condenamos a nadie, al Perdón. contrario, Se se cancela la deuda. condona, se cancela la deuda, ¿no es Sí, cierto? ajá. Entonces ahí marca una distinción que de otra forma el primer mandato. Pero si tienes un pobre, tú no puedes financiarle, afianzarle algo. Mm, Lo que él necesita es que tú le des. claro. Por lo mismo también hay muchas ocasiones en las cuales si tú sabes de alguien que te viene a pedir prestado y tú sabes que en algún minuto no te va a poder responder, no te va a poder pagar, primero que todo tú también tienes que ser responsable con tus finanzas. Mm. Y aquí hay un principio que nosotros tenemos. Si nosotros tenemos para prestar, lo vamos a hacer. Lo que Pero significa, perdón, que tenemos la condición para pagar esa deuda o solventar ese vacío que de pronto puede generar el darle a otro. efectivamente, en la Mm, medida que esto le puedo prestar en la medida de que no afecte mis compromisos que yo ya tengo, claro. ¿verdad? Mm, Si yo tengo capacidad de pago futuro, puedo prestar porque tengo para dar. claro. Ojo, Mm, puedo prestar porque tengo para dar. así es. De tal forma que si la persona no puede pagar, yo pueda liberarlo de la deuda. Perdón, justamente en ese punto que es importante porque muchas veces viene alguien de pronto y nos dice, ¿puedes ser mi aval para un préstamo? O derechamente nos puedes Claro, prestar, o sea, me puedes ayudar, que necesito pedir un préstamo bancario o hoy día, bueno, hay un montón de sistemas financieros, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que mal entendiendo este concepto pueden pensar de que, ah, ya debo ayudar a mi hermano, así que tengo que ir a pedir un y se préstamo. endeudan los dos.
para pasarle a mi otro y hermano. termina siendo parte del problema. Claro, Porque además lo que va a generar eso, si el otro no puede responder y me arrastra a mí una deuda, lo más probable es que lo que genere es enemistad, ¿no es claro. cierto? Entonces, esto es delicado y hay que entenderlo bastante bien y bien maduramente. Mm, Si usted ve que está en condición, necesita ayuda y pide ayuda, hágalo, porque también hay humildad en esto. ujú, Hay que saber dar y saber recibir. sí, Pero si su hermano realmente no puede, porque lo va a arrastrar a una deuda junto con usted, va a ser un salvavidas de plomo. ujú, Se van a afectar los dos. sí, Entonces, esto hay que ser cuidadosos para efectos de la administración. Ahora, evidentemente, si la condición no tiene resolución y tenemos que empobrecernos juntos, vamos a tener que hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Pero la invitación es que esto sea bien maduro, porque detrás de esto está la administración de recursos que no son nuestros, mm, son del reino de los cielos. Y en esto debemos dar buenos testimonios. Eh, entonces, no endurecer el corazón cerca del año séptimo ujú. y ser capaces de prestar considerando que No te podemos dar. pueden, claro, y que no te van, y considerando que podrían no devolverte Así es. la totalidad o parte de la deuda. Ahora, si alguien cae en condición ya de deudor y no tiene cómo responder ante sus compromisos, eh, y se puede, aquí en la nación de Israel decía se podía vender a su hermano Mm, como un sirviente, como claro. un esclavo en realidad, Ujú, ¿no es cierto? Y esto tenía un plazo también definido por este año de remisión, por 7 años. ujú. Y después del séptimo año Quedaba libre. quedaba libre. También, sabes que habían dos situaciones por las cuales llegaba en aquel entonces un hermano hebreo a caer en manos de otro como siervo o como esclavo. Una era que efectivamente llegaba un momento que estaba muy mal financieramente, o bien era porque se había, eh, ¿cómo se dice? La persona había fallado en cuanto a que había cometido un delito, de un, no sé, un robo, un hurto, qué sé yo, y no tenía tampoco cómo devolver lo que había hurtado, robado. Entonces esa era otra manera de que quedaba siervo y se dejaba como esclavo de una familia caudalosa o adinerada, de modo que pasara por un proceso como de reinserción laboral y además de como de aprendizaje justamente al observar a otra familia de un buen pasar, Muy bien. dando un testimonio a esta familia, a esta persona que de pronto había caído en el error del pecado, ¿no es cierto?, de cometer un robo o hurto. Entonces era una Una mala manera, administración o de un, no cumplir con sus compromisos nomás claro, financieros. entonces se llevaba como esclavo y se vendía como esclavo para poder cumplir lo que tenía adeudado, o en el caso de que hubiese sido un robo o un hurto para devolver lo que él había robado o hurtado. Correcto. Ujú. Y, y si después de pasado este tiempo, si Le esta daba libertad. persona veía eh, que no tenía la intención en su corazón de irse de su casa, se podía quedar en otra condición, Ujú. como siervo, Claro, ¿cierto? porque amaba a su Señor y a su casa, dice la Escritura. Entonces, se le Ahora daba la, la la oreja oreja y la con una lengua. lesna, Sí. con una lesna. Ujú. Entonces, llegaba la hora de que partir, se le abría la puerta y si él iba y colocaba su orejita ahí en el marco de la puerta, era una declaración, por favor, déjame ser un esclavo por Mm, amor. claro. Y eso le colocaba un arito en la oreja, lo cual lo Ujú. distinguía dentro de su casa como alguien que estaba cautivo en su corazón Claro. por quedarse sirviendo al Señor. Ujú. Y así la invitación también que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Nosotros hemos decidido quedarnos Mm. como siervos del Señor, de tal manera de que no hay una esclavitud ni una opresión en nosotros, No, en nuestra perfecta decisión. voluntad dispuesta, ¿no es cierto?, para servir al Señor. Ujú. Somos esclavos por amor también. Amén. Ahora, Amén. si es que la persona elegía irse, tomar el derecho de la libertad,
El mandamiento también era de que uno no debía dejarlo que se fuera con las manos vacías. Había que proveerle de lo mejor, decía, de las ovejas, del lagar, bueno, del trigo. Había que proveerle lo necesario para que se fuera con las manos llenas. Y decía que también el Señor le dice que no seamos em, avaros en esto, porque incluso hace la comparación que si hubiese contratado a un jornalero por los 6 años que trabajó con él, le hubiese salido mucho más caro que haberlo tenido a él como esclavo, como siervo. Amén. Y esto Entonces, tiene que gobernar en todas las instancias. mm, Imaginémonos en el trabajo, en los ministerios, mm, en todos lados hoy día, en los clubes sociales, deportivos, cuando alguien quiere tomar un rumbo diferente, eh, mm, generalmente, incluso en el trabajo, hoy día vemos que no está esta justicia aplicada y es mm, una sociedad caída. Lo que termina ocurriendo es que uno se va y pierde todos los beneficios, le retienen su finiquito si es que no es despedido por mm, necesidad de la empresa claro, y se va sin nada. Entonces mm, nos damos cuenta que si uno participa en una membresía de algo, en un club social, en un seguro, también tú decides irte, te vas y te vas sin nada. claro, En cambio, el principio del Señor, ¿cuál es? Que uno eh, que en realidad el, el amo, el Señor el que uno le sirvió, tenía que tener un corazón como sentirse como deudor de, ujú, por los como, años que le había trabajado. claro. Y eso tenía que ser Ujú. beneficio, instaurándose, ¿no es cierto?, lo que había vivido Jacob, Eso mismo te iba a decir, ¿no es de cierto? con la mano. Ujú, Como Jacob con Labán, que de hecho él también vivió el ciclo de siete ujú. años. Y él decidió quedarse Se ve por amor. explícitamente, ¿no es cierto?, este principio del cielo, Mm, porque el Señor caminaba con Jacob, mm, le había puesto, ¿no es cierto?, la promesa a él de que lo iba a guiar, que ya era Israel, claro. ya estaba en la antesala profética de Israel. Él trabajó 7 años y tuvo su recompensa y dejó de ser deudor, después trabajó 7 años más como esclavo Ujú, para ser deudor. Entonces, esto también es demandado de nosotros los esposos, es un claro reflejo de cómo nosotros debemos esforzarnos, ¿no es cierto? Estar dispuestos a provocar espiritualmente el no ser deudor para poder tener nuestra ayuda idónea, nuestra amada esposa en un ujú, siglo perfecto. ujú. En cambio, el mundo le llama la crisis de los 7 años, ¿no es Buen punto. cierto? En el matrimonio, claro. Claro, generalmente, en cambio, nosotros tenemos que saber que ese ciclo es cuando más debemos servir, cuando más debemos agachar la oreja Ujú, para poder declararnos siervos y realmente ser merecedores de la bendición de la libertad. mm, Amén. amén. Es muy bonita la palabra, nos lleva a meditar en tantas cosas. Sí. También recordar que en algún minuto Jesús terminó siendo traicionado por Judas, por un principio contravenido en esta definición que compartimos con ustedes de la libertad financiera. Ujú, Recordemos que estaba en la casa de Simón el leproso, reposando días antes de la Pascua, cuando aparece una mujer con un alabastro de perfume, mm, lo quiebra y unge su cabeza, y perfuma su cuerpo, y él se siente maravillado del acto de esta mujer. ujú. Y los que estaban con él, Judas incluido, lo que sienten por la envidia, por amor al dinero, La codicia. y más que la codicia, en realidad por tener la oportunidad ellos de bendecir a los pobres, Mm, nos ven que la adoración genuina requiere a veces su inversión. mm. Y, y Jesús les declara, ¿por qué se molestan? Porque ella me hace esto que me hace tanto bien. Y me está preparando Está preparando mi cuerpo para mi para muerte, mi sepultura. Claro. para mi sepultura. Dice, les dice, cerca de ustedes siempre habrá gente pobre y podrán ayudarla cuando lo deseen, Mm, pero muy pronto ya no estaré con ustedes. Y sobre todo haciendo mención de que ellos estaban codiciando un dinero que no era ni el de ellos, mm, es el dinero de otros.
que también es un principio de reino, ¿no es cierto? Ujú. Muchas veces nos preocupamos de qué es lo que hace el otro con sus recursos y no somos capaces de mirar la administración de nuestros recursos o dar de parte de nosotros y estamos juzgando a los demás. Y cuando el Señor dice, cerca de ustedes siempre habrá gente pobre, eso le decía en Marcos 14 en el versículo 17, eh, es reconocer que sus misericordias son para siempre. Para siempre. Por eso siempre podemos tener la oportunidad de bendecir a alguien y ayudar a alguien. Y se renuevan cada día, cada mañana. Claro, ¿Sabes qué otra cosa que podemos ver respecto de los 7 años? Bueno, acá se dice que al séptimo año, ¿cierto? Quedaban canceladas las deudas. Y también 7 años puede ser equivalente también al número 7, ¿no es cierto?, del el ciclo de 7, a los 7 días de la creación, al milenio, al gobierno milenial, al séptimo día o los el siete número milenios. 7 tiene Claro, entonces una dentro connotación del, importante en la palabra. nosotros somos deudores del Eterno, de alguna manera, todos los que hemos recibido a Cristo han sido canceladas nuestras deudas también. Entonces, esto también representa, ¿no es cierto?, la cancelación de las deudas por el pago de Cristo en la cruz, Amén. el pago de nuestros pecados. Y así también vemos que, mm, que en este principio lo que más podemos recoger justamente es resumir los mandamientos como nuestro Señor decía: amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en resumen, aquí justamente el Señor viene a enseñar ya no solo al individuo, sino que a la nación de cómo debe amar a su prójimo. ¿Mm? Amén. 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 Qué bonito. Sí. Bueno, eso que revisamos de Jesús, ¿no es cierto? Se afirmaba en esta porción de la Torá, donde cuando Moisés le decía, porque nos faltará menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Ujú. Al pobre y al menesteroso, que son dos conceptos interesantes, porque eh, cuando nosotros estuviésemos en la tierra de Israel al séptimo año, Shemitah, ¿no es cierto? Lo que debe ocurrir es que los campos estén abiertos para que cualquiera recolecte Ujú. y, y reconocer de que nosotros también somos extranjeros en este mundo, Ujú. como lo decía usted, ¿no es cierto? Somos peregrinos, así lo decía Abraham. Ujú. Somos peregrinos. Ujú. Entonces, también él fue bendecido así, también Ujú. se le dio, Claro. ¿verdad? Así debemos nosotros ser generosos con la administración de las finanzas. Eh, Seamos prósperos en poder ser diligentes con lo que el Señor demanda de nosotros en las finanzas. Seamos responsables de tal manera de que tengamos para dar, Buenos administradores. buenos administradores. Ujú. El joven rico se acercó, ¿no es cierto?, a Yeshua y le declaró cuánto él cumplía sus leyes. Ujú. Y Jesús dice que le amó. Ujú. Pero cuando le pidió que tuviera esa libertad financiera, que diera su riqueza a los pobres y le siguiera, eh, de una otra manera le está declarando a la luz de esta palabra Mm. de que nunca le va a faltar nada, de Claro. que ya no tiene que estar esclavo de esas finanzas para seguir avanzando, o sea, para sentirse seguro. Y él no escuchó y sígueme. No Mm. interpretó lo que estaba acá, Mm. que no te parezca duro, le enviarás libre, pues por la mitad del costo de un jornalero te sirvió 6 años, y Jehová tu Mm. Dios te bendecirá en todo cuanto hicieres, Ujú. entendiendo que Él es el día séptimo, el día 7, Mm. eh, el, semanas de días, semanas de años, eh, iba a traer Mm. libertad en esto. Claro. Sin duda le robaba la oportunidad
de hacer lo mejor, de seguir en lo mejor. Mm, Entonces, eh, Judas decidió, cuando vio este testimonio de lo que Jesús le declaró a los que estaban ahí, que eran, que hacían juicio, que no usaban sus recursos a dar a los pobres, sino que eh, juzgaban lo que otro hacía con su dinero, por no darse a los pobres, terminó tomando la decisión de ir al Sanedrín y traicionarle, mm, también por dinero. A veces creemos que la forma de solucionar las cosas es a través del dinero. Nosotros, y te invito en esto también, compartir que en nuestra oración debe estar, ¿no es cierto?, que el Padre nos dé para que nunca nos falte y pasemos necesidad, pero también que no nos dé mucho, mm. para que nuestro corazón No no se se envane. envanezca y que siempre tengamos para dar a otros, Amén. para bendecir la obra que Él demanda de nosotros, Ujú, de ayudar al que está en necesidad. Y esto está dentro del clamor que nosotros tenemos que dar. También un punto importante de esta palabra es que Él decía que nosotros no debíamos eh, negarle al pobre, no debíamos ser mezquinos en el corazón, porque por ello el Señor te bendecirá. Dice tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Dice que si nosotros tenemos un corazón perverso y no queremos darle cerca del séptimo año, ahí en el pueblo, eh, si estuviésemos en esa condición, dice que el clamor de él de otra forma subirá al Señor, sí, el ¿no clamor es del cierto? pobre, del menesteroso. Claro. Para aquel que uno no quisiera darle. Y se te contará por pecado, Eso es tremendo. se te contará por pecado. Y esto me trae recuerdo, ¿no es cierto?, un principio, Mm, a una vivencia, una experiencia que estudiábamos en Parachá anteriores, donde cuando caía una persona en un asesinato involuntario y estaba el varón sobre todo de la casa, tenía que refugiarse en una ciudad de refugio, valga la redundancia, las esposas del sumo sacerdote y sus hijas mm, se preocupaban de levantar eh, justamente sedacá o hacían misericordia para con las familias de aquel que estaba en la ciudad de refugio, porque de otra forma quedaban empobrecidas. claro. Era casi una viuda en vida. Esa misma te hace, como la vida. Claro, entonces ellas le daban para que no le Mm, faltara, de tal manera que su oración, no porque tuviese estorbo. no, su oración no fuese con hambre en su corazón, un Mm, clamor con hambre en su corazón, porque sin duda ese iba a tener un clamor diferente en el cielo. Porque ellas oraban para que mm, muriera pronto el sumo sacerdote y quedara libre de condición de poder salir mm. de la ciudad de reposo y poder volver a A su casa, a su casa, claro. ¿verdad? Entonces cuando también si tú estás en condición de ser autoridad, de ser jefe en una empresa, o eres un emprendedor, un empresario y tienes trabajadores, también considera esto, en ser justo con el Mm, salario, en ser justo con lo que tú pagas. Nosotros como hijos de Dios del Eterno debiésemos sobrepasar las expectativas, de tal manera que a todos aquellos que nosotros les demos o contratemos, o donde vayamos, demos una propina, ojalá sobrepasemos las expectativas de mm, aquel que recibe de nosotros. Porque el corazón alegre de aquel que necesita, de aquel que es pobre, sin duda va a subir al cielo y va a agradar al Señor. ujú. Y en esto dice que el Señor nos bendecirá, Jehová nos bendecirá en todos nuestros hechos y en todo lo que emprendamos. No lo hacemos por eso, lo hacemos porque esto denota de que nuestro Padre, que es bueno, se goza por nuestros actos de justicia y que estamos moviendo y alegrando el corazón del Señor. Amén. Amén. Bueno, con estos principios queremos cerrar la paracha de hoy. Darle las gracias por este tema. Nosotros nacimos pobres, Mm, fuimos promovidos en la vida por estudiar, pero también por personas que sin ser a veces hijos de Dios, el Señor permitió usar sus vidas para bendecirnos,
para prestarnos, para Así es. facilitarnos, para proveernos. Supimos tomar la responsabilidad y hemos podido prosperar en nuestra vida, pero no se ha roto el ciclo de pobreza de nuestra familia, porque lo que tenemos no es nuestro. Y así como Dios dio, también Dios quitó, y con todo bendito sea el nombre del Señor. Nos, nos ocupamos en nuestro corazón de no estar apegados al amor al dinero. Queremos ser buenos administradores y queremos tener libertad financiera. ¿Cuál es esa verdadera libertad? No tener sobreabundancia para no tener que trabajar y para no ser esforzado, sino que tener para dar y, No justo para nuestras y tener necesidades. el corazón eh, preparado para dar. Mm, Amén. amén. Siempre mejor dar que recibir. Ocupémonos de esto porque si no damos este testimonio, no nos podrá ser contado por pecado. Mm, Saber hacer lo bueno y no hacerlo nos podrá ser contado por pecado, dice su palabra, ¿no es cierto? sí. Un pecado de omisión. Como, Vamos sí, a cerrar. de hecho, importante de considerar que esto debiera ser transmitido de generación en generación. De hecho, cuando partimos, ¿no es cierto? El Shema dice que debe ser transmitido, entonces lo enseñarás a tus hijos. Qué importante. Me recordé de tu abuelita, mi amor, cuando te decía, no le enseñes a ser mezquina. Siempre, siempre que alguien llegaba a la casa Mm, y ella muy chiquitito, estaba ujú, comiendo lo que fuera, eh, a veces hasta un cochayuyo, que es desafío que no es malo, yo le ofrecía al adulto que llegaba. Y luego dice, no, no, gracias. Y mi mm, abuela decía, no le enseñas a ser mezquino. No tenía que ver con que la persona corrigiera a la persona, mm, sino que para ella era muy importante trascender en mí lo que había en su corazón, que era ser generosa, generosa. ser, Mm, ser dadivosa, claro. dar sin mirar a quién o qué o cómo dar, Ujú, ¿cierto? Qué, qué lindo, gracias hija, que pueda honrar a esa mujer tan amada que en su minuto pudo bendecir mi vida. amén. Eh, Solamente declarar que hay una palabra que estuvo esta semana en nuestro oído. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Esto Mm, está en Primera de Juan 3:17. así es. Bendito sea el Señor que habla en nuestras vidas y que Mamón, Mm, el Dios del dinero, caiga en los corazones. así es. Amén. Amén. Vamos a ver. Amén. Ujú, Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hacedores y administradores de los recursos que tú tienes para nosotros. Señor, gracias por la oportunidad de ser exhortados en esta área de nuestras vidas, que son las finanzas. Así como tú diseñaste, ojalá hubiesen, todas las naciones aprendieran a establecer un ciclo de misericordia perfecta. amén. 7 días, trabajar 6 y en el sexto tener doble porción, trabajar en doble porción, recopilar la doble porción para el séptimo reposar. También en nuestras finanzas poder hacerlo así, Señor, es una bendición. Que siempre tengamos la mano abierta para ayudar al que necesita. Que tu pueblo, Señor, sea responsable también con sus finanzas. Ayúdanos a nosotros también tener para cumplir los anhelos de nuestro corazón, de ser responsable con nuestras finanzas en el reino. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos enseñas y por todo lo que podremos aplicar en nuestras vidas. Ayúdanos a ser valientes en esto siempre Ujú, y esforzados. En el sí. nombre poderoso de Yeshua. Amén. Amén. Mm, shalom. Shalom.